Hay lugares donde la belleza no es refugio, sino advertencia. Aquí, mientras caminas, tienes que sobrevivir. Las selvas no dan segundas oportunidades. Son los pulmones del planeta y al mismo tiempo su laberinto más peligroso. Bajo su verde infinito, el aire es tan espeso que parece respirar contigo. Aquí la vida no descansa, pero tampoco perdona. Insectos que transmiten enfermedades invisibles, animales que cazan en silencio, lluvias que no cesan por semanas y terrenos donde un solo ataque puede cambiarlo todo. Son reinos de humedad, misterio y resistencia. Escenarios donde el ser humano solo sobrevive si la selva lo permite. Hoy viajaremos por las 10 selvas más peligrosas del planeta. Desde las selvas que devoran la luz hasta las que guardan los secretos del mundo, descubriremos por qué el verde, a veces, también puede ser el color del miedo. Bienvenidos a Curiómetro. Número 10. Selva de Madagascar. En una isla perdida en el Océano Índico, donde la lluvia cae con ritmo ancestral, se levanta una selva que parece de otro tiempo. Madagascar. Aquí la naturaleza nunca fue domada. Más del 80% de las especies que viven entre sus árboles no existen en ningún otro lugar del planeta. Lémures que cantan al amanecer, camaleones que se vuelven sombra, orquídeas que solo florecen una vez cada década. Pero este paraíso también es un laberinto de peligros. Las montañas son tan escarpadas que 1 kilómetro puede tomar horas. Los caminos se convierten en ríos de barro y la humedad devora la piel. Cada paso es un combate contra sanguijuelas, serpientes y mosquitos que transmiten malaria. Durante la temporada de ciclones, el bosque entero parece inclinarse. Árboles arrancados, aldeas aisladas y lluvias que duran semanas. No hay electricidad, ni refugios, ni hospitales a los que se pueda llegar sin atravesar kilómetros de fango. A veces la selva se traga los senderos y solo deja un murmullo de insectos como guía. Y sin embargo, hay algo hipnótico en su peligro. Los aldeanos dicen que la selva te prueba antes de dejarte pasar. Porque quien logra cruzarla entiende algo que pocos comprenden, que el poder más grande de la naturaleza no está en su fuerza, sino en su silencio. Número 9. Selva de Korup. En el corazón del África Occidental, donde el aire pesa como el agua y cada hoja gotea vida, se extiende una de las selvas más antiguas y mejor conservadas del continente, la selva de Korup, un santuario primigenio que parece detenido en el tiempo, y un lugar donde el tiempo puede detenerte para siempre. Aquí llueve casi todos los días del año. El cielo apenas se ve. Una bóveda verde lo cubre todo, y la luz del sol llega en fragmentos, como si el bosque eligiera qué mostrarte y qué ocultar. Bajo esa penumbra, el suelo es una trampa constante. Raíces que sobresalen como serpientes, lodo que se convierte en fango profundo y ríos que crecen sin aviso, borrando los caminos en cuestión de minutos. La fauna no da tregua. Entre los árboles acechan víboras del Gabón, de colmillos más largos que los de cualquier serpiente del planeta. Mambas rápidas como un pensamiento. Pitones africanas capaces de asfixiar un antílope. Y más allá, los elefantes de selva, silenciosos, enormes, impredecibles, pueden aparecer de la nada, rompiendo ramas y corazones en un solo movimiento. Pero el mayor peligro de Korup no tiene colmillos. Es el aislamiento. Si enfermas, no hay médico. Si te pierdes, no hay señal. Si llueve, y casi siempre llueve, los puentes de madera desaparecen, los caminos se hunden y el bosque se cierra sobre ti como si respirara. Las aldeas cercanas lo saben bien. Cuentan historias de exploradores que entraron buscando especies nuevas y nunca regresaron. No hay restos, solo mochilas devueltas por la corriente semanas después. Algunos dicen que la selva los absorbió, que Korup no se conquista, se sobrevive. Aún así, hay quienes vuelven. Biólogos, aventureros, buscadores de algo más grande que ellos mismos. Porque entre la oscuridad y el silencio, Korup guarda algo que ninguna ciudad puede ofrecer. El eco intacto del planeta cuando aún era joven. Y si logras escuchar ese eco sin miedo, entonces, por un instante, formas parte de él. Número 8. Selva de Daintree. En el extremo norte de Australia, donde la gran barrera de coral se encuentra con la tierra firme, existe un lugar donde el pasado aún respira. La selva de Daintree. El bosque tropical más antiguo del planeta, con más de 180 millones de años, más viejo incluso que el Amazonas. Cada brisa que pasa por sus hojas parece traer un susurro de la prehistoria. Pero no te dejes engañar por su belleza esmeralda. Aquí, la naturaleza no es un parque, es una trampa perfecta.
Bajo la luz filtrada del dosel, los caminos se convierten en túneles de humedad donde la vida florece con una intensidad que puede matar. En los ríos y estuarios, el cocodrilo marino, el mayor reptil vivo del mundo, acecha inmóvil, confundido entre las raíces del manglar. Un solo movimiento en falso, un chapoteo, y el depredador estalla con una violencia que no da tiempo ni de gritar. Los lugareños dicen que si el agua parece tranquila, es porque el cocodrilo ya te vio primero. Más arriba, entre los árboles, otro guardián vigila el bosque. El casuario del sur, un ave tan hermosa como peligrosa. Sus patas son cuchillas vivas. Puede correr más rápido que un humano y saltar más alto que 1,5 metros. Un ataque de casuario puede abrir la carne como si fuera papel. Y luego está el peligro invisible, la planta Gympie gympie, cubierta de finísimos pelos venenosos que causan un dolor tan intenso que ha llevado a animales y a personas al borde de la locura. Los científicos la llaman la planta que duele durante meses. Aquí incluso las hojas son armas. Cuando llega la lluvia, la selva se convierte en un océano de verde. Los ríos se desbordan, los insectos invaden el aire y cada sonido, un zumbido, un crujido, una gota, parece tener intención propia. Pero si te detienes y miras sin miedo, verás algo que ningún otro lugar ofrece: una ventana abierta a los orígenes de la Tierra. Daintree no es solo peligrosa porque puede matarte, lo es porque te recuerda lo insignificante que somos ante el primer pulso del planeta. Número 7. Selva de la Mosquitia. En el corazón olvidado de Centroamérica, donde los mapas se vuelven difusos y la selva se traga los caminos, se extiende un territorio tan misterioso como temido: la Selva de la Mosquitia. Un laberinto verde de más de 20,000 kilómetros cuadrados que muy pocos han cruzado de extremo a extremo. Los lugareños la llaman simplemente la selva que no perdona. Desde el aire parece infinita. Ríos marrones que se enroscan como serpientes, pantanos que respiran niebla, montañas cubiertas por nubes que nunca se disipan. Bajo ese dosel espeso, la humedad no se siente, se bebe. Cada paso es un desafío. El lodo se adhiere a las botas como si intentara retenerte. Los insectos forman una nube viva y la oscuridad llega horas antes del atardecer. Pero no es solo la naturaleza la que impone respeto. En las últimas décadas, la Mosquitia se ha convertido en corredor del narcotráfico. Avionetas clandestinas aterrizan en claros improvisados, grupos armados patrullan rutas fluviales y la selva oculta tanto contrabandistas como templos antiguos aún sin registrar. Los arqueólogos que descubrieron la mítica Ciudad Blanca, o Ciudad del Jaguar, contaron haber sentido que la selva los observaba. Y quizá no se equivocaban. A todo eso se suma el peligro invisible: enfermedades tropicales, serpientes de coral escondidas bajo la hojarasca, jaguares que cazan de noche y caimanes en los ríos del litoral Caribe. En la estación lluviosa, los caminos desaparecen bajo las aguas y los pueblos quedan incomunicados por semanas. No hay hospitales, ni señal, ni resguardo más allá de las palmas. Los pueblos indígenas misquitos, que han sobrevivido aquí por siglos, dicen que la selva tiene espíritu y memoria, que distingue entre quien entra con respeto y quien llega con codicia. Quizá por eso muchos la consideran una frontera sagrada, un límite que separa el mundo de los hombres, del mundo de la selva. La Mosquitia no ruge, no grita, no avisa, solo espera. Y cuando decide cerrar el camino detrás de ti, entiendes por qué pocos han regresado con el corazón intacto. Número 6. Selva de Leuser. En la isla de Sumatra, donde la niebla se aferra a las montañas y el aire huele a tierra y a tormenta, se extiende una de las últimas selvas verdaderamente salvajes del planeta: el ecosistema de Leuser. Un territorio tan vasto y hostil que alberga a los 4 grandes de Asia: el tigre de Sumatra, el elefante asiático, el rinoceronte de Sumatra y el orangután. Todos en peligro de extinción. Todos refugiados en el mismo santuario que también puede convertirse en su tumba. Aquí, el verde no es solo un color, es una atmósfera que te envuelve, que se adhiere a la piel y al alma. La humedad es tan intensa que cada respiración parece líquida. El silencio nunca es completo. Insectos, truenos lejanos y el crujir de ramas bajo pasos invisibles. Pero la belleza de Leuser es también su condena. Las lluvias pueden durar semanas y las montañas cubiertas de raíces se desmoronan sin aviso. Los ríos crecen como bestias desatadas y los caminos desaparecen en cuestión de horas. A cada paso el terreno cambia: barro, roca, pantano, selva cerrada. Y cuando crees haber encontrado una senda, el bosque la borra. El peligro más grande, sin embargo, no siempre proviene de la naturaleza.
A los cazadores furtivos que buscan marfil, piel o carne se suman grupos dedicados a la tala ilegal y plantaciones de palma aceitera, que avanzan como una plaga. Quien se adentra en Leuser debe cuidarse no solo de las serpientes o tigres, sino también de los hombres que disparan antes de preguntar. Los guardabosques que patrullan el área viven como fantasmas del bosque. Duermen en tiendas improvisadas, escuchan los rugidos lejanos del tigre y saben que un error, una noche sin fuego, un paso fuera del sendero puede costarles la vida. Aún así, Leuser sigue en pie. Un relicto de la era verde, un recordatorio viviente de lo que la tierra fue antes del asfalto y las luces. Los pueblos locales lo llaman la selva que respira con el planeta. Y cuando el viento sopla entre sus árboles gigantes, entiendes por qué. Porque aquí la naturaleza no habla con palabras, habla con rugidos, truenos y silencio. Número 5. Selva de Borneo. En el corazón del sudeste asiático, rodeada por mares turbios y montañas cubiertas de bruma, se alza una selva tan vasta que desde el aire parece un océano verde sin final. La selva de Borneo. Un mundo donde el tiempo no avanza, solo gira entre raíces, lluvias y rugidos lejanos. Aquí, la humedad no es un clima, es una presencia. Cada hoja gotea, cada tronco respira, y el aire es tan espeso que parece tener peso propio. Entre esa niebla eterna, la vida florece con ferocidad y también con peligro. Los cocodrilos marinos, los más grandes del planeta, patrullan sus ríos marrones como reliquias prehistóricas. Se mueven sin ruido, invisibles, hasta que el agua estalla en un torbellino de fauces y espuma. Una sola mordida puede destrozar una canoa. En las costas, los monzones llegan sin aviso, trayendo vientos que arrancan árboles y lluvias que lo borran todo. Pero Borneo no solo amenaza desde el agua. Entre sus árboles gigantes acechan las víboras arbóreas, los escorpiones negros del bosque y los insectos que transmiten malaria, dengue y filariasis. La selva vibra con millones de sonidos y cada uno puede ser una advertencia. En el silencio de la noche, los ojos anaranjados del orangután brillan entre las sombras. Son los últimos guardianes de un mundo que se desmorona. La tala ilegal y las plantaciones de palma aceitera devoran miles de hectáreas cada año, empujando a la fauna hacia el abismo. Y quienes se oponen a esa destrucción, ambientalistas, guardabosques, comunidades indígenas, arriesgan algo más que su sustento. Arriesgan la vida. Hay zonas tan remotas que ningún mapa las nombra. Lugares donde los ríos se cruzan en laberintos imposibles y donde un paso en falso significa perderse para siempre. Los lugareños dicen que la selva tiene hambre, una forma poética de advertir que Borneo no perdona la arrogancia. Porque esta no es solo una selva, es un espejo de la tierra cuando aún rugía sin testigos. Un recordatorio de que la naturaleza, cuando calla, no está dormida, está esperando. Número 4. Selva de Nueva Guinea. Entre tormentas que nunca cesan y montañas cubiertas de nubes, se oculta una selva que parece un fragmento perdido del mundo primitivo. La selva de Nueva Guinea. Un lugar donde la tierra y el cielo se confunden y donde el verde no es solo paisaje, sino una fuerza que domina, devora y protege. Aquí el aire es espeso, saturado de vapor, de vida, de misterio. La lluvia cae con tanta frecuencia que los árboles nunca se secan. El suelo es un océano de barro, las hojas resbalan como vidrio y el sonido constante de insectos crea una música que no se detiene ni por la noche. Nada aquí es fácil y todo está vivo. Entre las sombras se mueven criaturas que parecen salidas de un sueño antiguo. El casuario de Papúa, un ave enorme y territorial capaz de herir con una sola patada. Las pitones arborícolas, de colores tan intensos que parecen pintadas con fuego. Y los monstruos de río, peces y cocodrilos que cazan en aguas turbias donde la luz no llega. Pero los peligros no terminan con la fauna. La selva de Nueva Guinea es también un laberinto humano. Algunas tribus permanecen aisladas del mundo exterior, viviendo como hace milenios. Y aunque muchas son pacíficas, otras defienden su territorio con un celo ancestral, desconfiando de cualquier extraño que se atreva a cruzar sus límites. No es hostilidad, es supervivencia. La malaria, la fiebre del dengue, los deslizamientos y los ríos en crecida completan el cuadro de una selva que no tolera la improvisación. Los aventureros que se adentran en ella deben hacerlo con guías locales, machete en mano y respeto absoluto. Porque aquí, perder el rumbo no significa perder el camino. Significa perderse del todo. Aún así, hay una belleza que sobrevive al miedo. En los amaneceres, la niebla se disuelve sobre los árboles y deja ver montañas doradas, como si la selva respirara luz.
Y por un instante entiendes que esta tierra no pertenece al hombre, sino a la naturaleza que lo precede. La selva de Nueva Guinea no mata por maldad, mata por equilibrio. Número 3. Selva del Amazonas. En el corazón verde del planeta, donde la tierra respira como un organismo vivo y la niebla se levanta como un alma antigua, se extiende la selva más grande del mundo. La selva del Amazonas. Un universo vegetal tan vasto que produce una quinta parte del oxígeno de la Tierra, y al mismo tiempo un escenario donde cada paso puede ser el último. Desde el aire parece un tapiz infinito de verde y sombra, pero bajo ese dosel majestuoso, el aire es un líquido invisible, denso y cálido, que se mezcla con el zumbido perpetuo de millones de insectos. Aquí, el día y la noche se confunden, el tiempo no pasa, se disuelve. En este reino de humedad, la vida es una batalla constante. Las anacondas, reinas del río, se deslizan silenciosas bajo las aguas marrones, capaces de estrangular a un caimán entero sin esfuerzo. Los caimanes negros acechan como sombras vivas y las pirañas convierten cualquier accidente en un festín. Entre los troncos podridos se esconden los candirú, diminutos parásitos que persiguen el calor del cuerpo humano, y las anguilas eléctricas, capaces de descargar más de 800 voltios, suficiente para detener un corazón. Pero el peligro no solo viene de la fauna. Las corrientes del Amazonas cambian con una voluntad impredecible. Sus crecidas pueden tragarse aldeas enteras. La humedad provoca fiebres, infecciones, delirios. Y la selva misma parece moverse, cerrar los caminos, borrar tus huellas en cuestión de minutos. En las últimas décadas, la amenaza más grande llegó de otro tipo de depredador, el hombre. La minería ilegal, la deforestación y el tráfico de especies han convertido partes del Amazonas en zonas prohibidas. Hay regiones donde ni los mapas oficiales se atreven a marcar los campamentos escondidos entre los árboles. Y aún así, la selva sigue viva. Cada amanecer, la niebla se levanta sobre el río, los monos aúllan y el aire huele a eternidad. Porque el Amazonas no es solo el pulmón del mundo, es su memoria. Un espejo donde el ser humano se enfrenta a su insignificancia. En este lugar, la naturaleza no necesita rugir para imponerse, le basta con respirar. Número 2. Selva del Congo. En el corazón más oscuro de África, donde la luz se disuelve entre árboles de más de 60 metros y el aire parece hecho de vapor, se extiende una de las selvas más antiguas y peligrosas del planeta. La selva del Congo. Un océano de verde que cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados y respira con un pulso que no ha cambiado en milenios. Aquí, cada sonido tiene un eco que confunde. El rugido del trueno se mezcla con el de los gorilas, el murmullo del viento, con el zumbido de los insectos que nunca duermen. El suelo es barro puro, los ríos son trampas de lodo, y la humedad lo devora todo. Metal, carne, voluntad. En las profundidades de Ituri y Kivu, los gorilas de montaña se mueven como sombras nobles, mientras los elefantes del bosque, más pequeños pero igual de peligrosos, se internan en la espesura, destruyendo todo a su paso. Las víboras del Gabón y las mambas verdes acechan entre raíces cubiertas de hongos, tan inmóviles que parecen parte del bosque hasta que es demasiado tarde. Aquí, cada hoja puede esconder veneno, y cada rama puede ser una emboscada. Pero el verdadero peligro no siempre tiene colmillos. Durante décadas, esta selva ha sido escenario de conflictos armados, grupos rebeldes y minería ilegal. En Ituri, aldeas enteras desaparecen en la espesura. Los ríos sirven de frontera entre territorios sin ley y los animales, antes guardianes del bosque, huyen del ruido de las armas. Los que se atreven a cruzarla deben enfrentarse no solo al entorno, sino al miedo humano. Y aún así, entre el caos y el peligro, la selva del Congo sigue viva. Es un corazón que late con fuerza propia, un gigante antiguo que ha visto pasar imperios, guerras y civilizaciones sin perder su esencia. Los exploradores que la conocen dicen que al caer la noche, el bosque respira tan fuerte que parece tener alma. El Congo no se visita, se sobrevive, y quien logra salir de sus sombras nunca vuelve a mirar al verde del mismo modo. Número 1. Selva del Darién. Entre dos continentes y bajo un cielo que nunca se aclara del todo, se levanta una muralla verde donde la civilización se detiene. El Tapón del Darién, la selva más temida del hemisferio occidental. Un infierno tropical que ni carreteras, ni gobiernos, ni mapas han logrado dominar. Aquí termina América del Norte y comienza el olvido. Los árboles forman un muro tan espeso que ni la luz penetra del todo.
Los ríos son serpientes impredecibles, el barro se traga los pasos y el calor es tan intenso que el aire parece hervir. Cada movimiento es una lucha, por avanzar, por respirar, por seguir cuerdo. Pero el verdadero peligro no está solo en la naturaleza. El Darién es territorio sin ley, corredor del narcotráfico y la migración. Miles de personas cruzan sus pantanos cada año, buscando un sueño al norte, y muchos nunca llegan. Los informes hablan de decenas de muertes al año, de cuerpos arrastrados por las corrientes, de asaltos, enfermedades y desapariciones. Aquí el enemigo puede tener colmillos o un fusil. Los lugareños lo saben. Cuando llueve, el río crece de golpe y borra los senderos. Las montañas se derrumban sin aviso, las serpientes venenosas se esconden bajo el agua y los insectos transmiten fiebres que doblan el cuerpo. En esta selva la ayuda no existe. Si caes, el bosque te guarda y no te devuelve. Y sin embargo, el Darién no es solo horror. También es frontera viva, un santuario de jaguares, tapires y de árboles que parecen tocar el cielo. Una prueba de que la tierra aún conserva lugares que el hombre no ha podido someter. Los que han cruzado dicen que el Darién no se olvida, que cuando sales de él aún sientes la selva respirando detrás de ti, un eco húmedo que te persigue en los sueños. Porque este no es un bosque cualquiera, es la última frontera del continente. El Darién no necesita rugir, su silencio basta para recordarte que el mundo salvaje todavía existe. Entre raíces que se enroscan como serpientes y nieblas que parecen tener alma, hemos recorrido los lugares donde la belleza se convierte en advertencia. Selvas donde cada respiración puede ser un riesgo, donde el silencio no significa paz, sino acecho. Desde el rugido invisible del Amazonas hasta los pantanos del Darién, el mundo nos ha mostrado su rostro más salvaje. Un rostro cubierto de verde, de vida, de misterio. Un recordatorio de que el ser humano no domina la naturaleza, solo la visita. En estas selvas el peligro no siempre grita. A veces canta en el zumbido de un insecto, se desliza en el lodo o brilla en los ojos de un depredador que nunca verás venir. Y sin embargo, seguimos atraídos por ellas, porque en lo profundo hay algo en el caos de la jungla que nos llama. Una curiosidad antigua, la misma que hizo al hombre mirar el fuego por primera vez y preguntarse qué había más allá de la sombra. Estas selvas no son enemigas, son maestras. Nos enseñan que el poder de la tierra no está en los volcanes o los huracanes, sino en la vida misma, esa que resiste, que invade, que renace. Y mientras queden lugares donde el verde sea más fuerte que el cemento, la esperanza también tendrá dónde crecer. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué selva te impresionó más y cuál te atreverías a explorar? Si este viaje por lo salvaje te sorprendió, deja tu like, suscríbete a Curiómetro y activa la campanita para seguir explorando los rincones más extremos del planeta. Nos vemos en el próximo video. Curioso.